Ecuador, 28 de enero de 2026. Hoy vamos a explorar cómo se organiza el territorio a nivel local. Veremos la resolución de un conflicto de límites en la Amazonía, nos meteremos en las reglas sobre cómo se puede construir en un asentamiento y, claro, analizaremos los impuestos que financian todo, con un punto clave: las exenciones para territorios ancestrales. Empecemos por lo más básico, que a veces es lo más conflictivo: las fronteras. Tenemos un caso que le pone fin a una disputa entre dos cantones, San Juan Bosco y Limón Indanza. Y la solución es increíblemente técnica. No es una línea vaga en un mapa, Bajan a un nivel de detalle milimétrico. con coordenadas geográficas, siguen el curso de un río, el Numpatcaim, hasta su naciente, y de ahí, línea recta hasta la frontera con Perú. Es casi, digamos, un trabajo de topografía forense. Y es que no puede ser de otra manera. Trazar estas líneas puede parecer un ejercicio burocrático, pero en realidad define la vida de miles de personas. Define qué municipio es responsable de poner una escuela, de recoger la basura. De arreglar una calle. Exacto. Determina a quién le pagas tus impuestos y a quién le exiges resultados. Sin esa claridad, la gobernanza local es un caos. Es el esqueleto sobre el que se construye todo lo demás. Y para que tengamos una idea del escenario, San Juan Bosco es un cantón relativamente joven. Se creó en 1992, en Morona, Santiago, plena Amazonía, limitando con Perú. Pero aquí hay un dato clave que aparece desde el inicio. Dentro de su territorio se identifican formalmente territorios ancestrales. Y que eso se mencione desde el principio es fundamental, porque nos revela la tensión central de todo este análisis. En cantones como este no hay una sola forma de entender el territorio. Hay dos sistemas que corren en paralelo y a veces chocan. Por un lado tienes el sistema municipal: catastros, lotes, impuestos, ordenanzas. Y por otro lado, el sistema ancestral, con una lógica comunitaria, una relación distinta con la tierra y sus propias reglas. El desafío es cómo hacer que esos dos mundos coexistan. Exacto. Una vez que tienes las fronteras claras, el siguiente reto es organizar la vida dentro de ellas. Y eso nos lleva directamente a la microgestión del suelo, a las reglas de un barrio específico como La Libertad en San Juan Bosco. Aquí el suelo se clasifica como asentamiento humano delimitado y se le da un tratamiento de mejoramiento integral. A ver, esas son palabras técnicas, pero lo que significan es muy potente. Mejoramiento integral es, en esencia, una promesa del municipio. Le está diciendo a la gente de esa zona: este no es un asentamiento irregular que vamos a ignorar, es un barrio que vamos a consolidar. O sea que le van a llevar servicios. Claro, le vamos a llevar agua, alcantarillado, le vamos a dar un orden. Es una declaración de intenciones para integrar esa área plenamente a la vida del cantón. Y las reglas que imponen para lograr ese orden bajan a un nivel de detalle que me parece increíble. Definen los usos del suelo de forma muy estricta. El principal es residencial, el complementario para pequeños comercios o centros comunitarios, y el restringido, casi prohibido, es para la industria. Básicamente, te están diciendo: aquí no queremos una fábrica al lado de tu casa. Que es la función básica del urbanismo, ¿no? Evitar el caos, garantizar una mínima calidad de vida. Pero donde realmente se ve el poder de estas ordenanzas es en las normas de edificación. Totalmente. Te dicen la altura máxima que puede tener tu casa, el tamaño mínimo del lote, e incluso cuántos metros exactos debe tener de frente a la calle. Y luego está el concepto de los retiros, esas distancias obligatorias que hay que dejar sin construir, al frente y atrás de la propiedad. Parece un control muy granular. Lo es, y ahí está el debate eterno del urbanismo. Por un lado, esos números no son arbitrarios. Definen el carácter de un barrio. Un lote mínimo más grande y retiros generosos significan casas más separadas, más vegetación, menos densidad. Más suburbano. Eso. Y un lote pequeño sin retiros crea un entorno más compacto. Por otro lado, un control tan estricto puede ser una camisa de fuerza. Puede ahogar la creatividad o hacer que construir sea un proceso lento y muy caro. Encontrar el equilibrio es el gran reto. Esto nos muestra el verdadero poder que tienen los GAD, los gobiernos autónomos descentralizados, para moldear su territorio, ladrillo a ladrillo. Y mencionan incluso que, dependiendo de la inspección, pueden exigir un estudio de suelo o uno estructural. No se deja nada al azar. Es que no se puede. En un país con la actividad sísmica de Ecuador, esas exigencias no son un capricho,
Son una necesidad vital para garantizar la seguridad de las construcciones. Lo que vemos es un intento de pasar de un crecimiento espontáneo y a menudo precario a uno planificado y seguro. Claro, pero toda esta planificación, toda esta promesa de mejoramiento integral, cuesta. Y mucho. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se financia todo esto? Y la respuesta, claro, está en los impuestos municipales. Principalmente en uno, el impuesto predial. Es la columna vertebral de las finanzas de un municipio. Se paga cada año sobre el valor de todas las propiedades, urbanas y rurales, y vemos que es una preocupación constante para cantones de todo el país, desde playas en la costa, Mera en la Amazonía, El Tambo en la sierra. Todos están legislando sobre cómo calcularlo para el bienio 2026-2027. Y uno de los puntos clave que se repite es la obligación que tienen los municipios de actualizar los catastros y el valor de las propiedades cada 2 años. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si no lo haces, el sistema se vuelve profundamente injusto e insostenible. Piensa que hay propiedades en zonas que hoy son centros comerciales de lujo que siguen pagando impuestos como si fueran terrenos agrícolas de hace 30 años. Simplemente porque nadie actualizó el catastro. Exacto. Eso es una fuga de recursos tremenda para el municipio y un beneficio injusto para el propietario. La actualización busca que el impuesto refleje el valor real, actual, del mercado. Es un tema políticamente sensible, me imagino. A nadie le gusta que le suban los impuestos aunque su propiedad valga 10 veces más. Es uno de los actos de gobierno más impopulares que existen, sí. Requiere mucho capital político para explicarle a la gente que no es un castigo, sino una forma de que todos contribuyen de manera justa. Muchos alcaldes prefieren patear el problema para adelante, pero eso solo debilita al municipio a largo plazo. Dentro de estas herramientas, hay un impuesto que me parece fascinante. El impuesto a la plusvalía. La idea de que el Estado recupere parte del valor que él mismo genera con obras públicas suena justa. Pero, ¿realmente funciona así en la práctica? Justo ahí está el punto. En teoría, es una de las herramientas más potentes de justicia urbana. El municipio construye un metro, una avenida, un parque, con dinero de todos, y las propiedades de alrededor disparan su valor. La plusvalía busca recuperar una parte de esa ganancia caída del cielo para reinvertirla. La idea es brillante. ¿Y en la práctica? En la práctica, su aplicación es un campo de batalla. Los municipios luchan por calcular de forma técnica cuál es exactamente ese aumento de valor por la obra pública y no por la especulación normal del mercado. Y, por supuesto, los grandes propietarios a menudo lo combaten en los tribunales. Argumentan que frena la inversión o que es confiscatorio. Así que, aunque la idea es simple y justa, la ejecución es increíblemente compleja. Entiendo. Y además de recaudar, parece que los municipios tienen herramientas para incentivar ciertos comportamientos, ¿no? Se mencionan tasas progresivas para terrenos no utilizados. Es una forma de castigar a los especuladores. Es una forma de empujarlos a actuar. La idea es que no es útil tener un terreno baldío en pleno centro, sin construir, solo esperando a que su valor suba. Gravarlo progresivamente hace que al propietario le resulte cada vez más caro tenerlo improductivo. Lo incentiva a construir, a desarrollar un proyecto o a venderlo a alguien que sí lo haga. Es una herramienta para dinamizar el mercado del suelo. También se habla del derecho de adquisición preferente. ¿Qué significa esto? Significa que si el propietario de un terreno que el municipio considera estratégico decide venderlo, el municipio tiene la primera opción de compra, igualando la mejor oferta. Es una herramienta clave para la planificación a largo plazo. Permite a la ciudad asegurarse los terrenos que necesitará en el futuro para una escuela, un hospital, un parque, sin tener que recurrir a la expropiación, que es un proceso mucho más conflictivo. Bien, entonces tenemos este sistema muy estructurado. Fronteras definidas, reglas de construcción, un motor financiero basado en impuestos. Pero, como mencionamos al principio, dentro de este marco tan racional, hay una excepción que lo cambia todo. Una excepción que no es una nota al pie, sino un sistema completo en sí mismo. Exacto. La Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales establece la exoneración total del impuesto predial para los territorios en posesión y propiedad ancestral. Y la descripción de estas tierras es contundente. Las define como imprescriptibles, inalienables, inembargables e indivisibles. Y su adjudicación es gratuita.
Este es el punto donde la lógica del catastro municipal choca con la historia y el derecho constitucional. Como bien dice la ley, esto responde al carácter plurinacional del Estado. No es un simple descuento fiscal, es el reconocimiento de que existen formas de tenencia y de relación con la tierra que no se rigen por la lógica del mercado o de la propiedad individual. La tierra, en la cosmovisión ancestral, no es una mercancía que se compra, se vende y se graba. Es un espacio vital, comunitario y sagrado. Lo que nos devuelve a esa tensión que planteabas al inicio. Tienes un GAD que necesita recursos para dar servicios y que ve un vasto territorio dentro de sus fronteras que, por ley, no contribuye económicamente de la misma manera. Precisamente, y no es un problema menor. El desafío es articular esos dos mundos. ¿Cómo se proveen servicios a comunidades en territorios ancestrales si no pagan impuesto predial? ¿Qué autoridad prevalece cuando un plan de ordenamiento territorial choca con los planes de vida de una comunidad indígena? No hay respuestas fáciles. Es una fuente constante de negociación y a veces de conflicto. Mientras tanto, para el resto de los contribuyentes, el sistema sí funciona con una lógica de incentivos y castigos muy clara. La ordenanza del Cantón El Tambo, por ejemplo, es un manual de cómo hacerlo. Una estrategia clásica y efectiva, sí. Si pagas en la primera quincena de abril, te dan un 4% de descuento. Si esperas a la segunda quincena de junio, el descuento es de apenas el 1%. Y a partir del 1 de julio se acaba lo bueno. Ya no hay descuento, sino un recargo del 10%. Y si no pagas en todo el año, el municipio inicia el cobro por la vía coactiva, que puede llegar al embargo. Es una estrategia de gestión de flujo de caja pura y dura. El municipio necesita liquidez al principio del año para ejecutar obras. Los descuentos son el cebo para que los contribuyentes paguen lo antes posible. Y los recargos y la coactiva son el garrote para garantizar el cumplimiento. Es el mecanismo que hace que toda la maquinaria funcione. Entonces, si damos un paso atrás, hemos visto cómo se construye el orden territorial desde sus cimientos. Se trazan fronteras con precisión de cirujano. Se dictan reglas detalladas sobre cómo y dónde construir. Y se crea todo un sistema tributario para financiar las obras, desde el impuesto básico a la propiedad hasta mecanismos sofisticados para capturar plusvalías. Es un andamiaje legal y financiero muy complejo, diseñado para traer orden, equidad y recursos al desarrollo local. Pero como hemos visto, en medio de este marco tan estructurado, surge una realidad que lo redefine todo: el reconocimiento de los territorios ancestrales, con sus propias reglas, su propia lógica y sus exenciones. Y esto nos deja con una pregunta fundamental para reflexionar, ¿no? ¿Cómo conviven y se articulan realmente estos dos modelos de territorio dentro de un mismo cantón? Por un lado, un sistema municipal que busca planificar, valorar, lotizar y gravar la tierra como un recurso económico. Y por otro, un sistema ancestral basado en la propiedad comunitaria, inalienable y exenta de impuestos. Las ordenanzas establecen las reglas para el primero, pero la coexistencia con el segundo plantea un desafío constante de equilibrio entre desarrollo, derecho y la verdadera plurinacionalidad.